Hola a todos y bienvenidos a este curso de viandas. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de cómo cuidarnos desde casa y por qué es tan importante tener viandas, ¿no? ¿Por qué arrancar con esto? ¿Por qué implementarlo? Seguramente te pasa que muchas veces salís de tu casa y no sabes qué alimentos llevar, ni cómo hacerlo, ¿no? Esto es algo que nos suele suceder, entonces por eso armé este curso para ustedes, para que puedan utilizar las viandas como un recurso para organizarse, para comer saludable estés donde estés, ya sea para vos o tu familia, ¿no? Muchas veces queremos también hacer esto para aplicarlo con nuestros seres queridos, entonces acá vamos a aprender cómo hacerlo. Y también acá te voy a dar distintos tipos de recomendaciones, ya sea para alimentos fríos o alimentos calientes, dependiendo de lo que quieras consumir y también obviamente la estación en la que estemos, ¿no? Quizás en verano consumimos más alimentos más fríos, ¿no? Nos gusta más este tipo de alimentos y en invierno queremos más comida calentita. Entonces, dependiendo las posibilidades que tengas en donde estés, tus recursos, la estación, lo que vos desees, acá te voy a dejar todos los tips para que puedas aplicarlo y comer saludable estés donde estés sin ninguna excusa. Entonces, vamos a arrancar por los beneficios, ¿no? Parece algo tan simple, pero tiene un montón de beneficios utilizar las viandas. ¿Por qué? Primero porque vamos a llevar conciencia a nuestros alimentos, ¿no? Vamos a saber qué consumimos, qué no consumimos, cuándo, por qué. Entonces vamos a saber cómo elegir y sabés que lo que vos estás eligiendo es lo mejor para vos o para la persona que le estás haciendo estos alimentos, no le estás cocinando. Y también vas a poder elegir la calidad de los alimentos. Muchas veces, cuando compramos comida, por ejemplo, o comemos afuera, elegimos alimentos que no sabemos de dónde provienen, no sabemos cómo fueron cocinados, no sabemos qué sucedió con ese alimento, pero acá vos vas a poder elegir la calidad de los alimentos que querés consumir, así como también los nutrientes, ¿no? Esto es muy importante porque si queremos, no sé, hacer una dieta específica para algo o queremos cuidar a alguien de alguna forma determinada o simplemente para nosotros queremos alimentarnos bien, estemos donde estemos, bueno, acá vas a poder elegirlo todo con este curso. Vas a evitar caer en los alimentos ultraprocesados, ¿no? Lo que nos sucede mucho es esto, cuando salimos a comer afuera o si no nos llevamos una vianda, dependiendo de dónde estemos, caemos en comer alimentos ultraprocesados como papas fritas, sándwiches, hamburguesas, pizzas, bueno, alimentos chatarra también, ¿no? Entonces, bueno, salir un poquito de esto y comer más saludable. También vas a poder ahorrar dinero, ¿no? Muchas veces cocinar en casa es mucho más barato que ir a comprar afuera, no solo por los nutrientes, sino por el valor que tiene ir a comer afuera, es mucho más caro que si cocinamos en casa. Y esto es muy importante para mí, no depender del lugar en el que estés, ¿no? Muchas veces vamos a distintos lugares donde queremos comer y quizás no hay esa posibilidad, no hay alimentos saludables, no hay cosas que nosotros queramos comer. Bueno, entonces con todo lo que vamos a ver hoy, vas a poder elegir qué comer y comer saludable, rico, no importa en dónde estés. Entonces, lo más importante para arrancar con este curso es, como siempre les digo, es planificar, ¿sí? Organizar tu semana, fíjate la cantidad de viandas que necesitas, para cuántos días, para quién, ¿no? Porque va a variar mucho eso. Entonces, saber la cantidad de viandas que necesitas, no es lo mismo consumir una vianda una sola vez que para los 5 días, ¿sí? Entonces, bueno, o cuántas comidas vas a hacer. Quizás quieres hacer una vianda de desayuno, almuerzo y merienda, o desayuno, almuerzo y cena, o quizás solo querés hacer el almuerzo, o quizás solo querés hacerte el desayuno porque no llegaste a desayunar y querés llevarte el desayuno a algún lugar. Quizás te vas de viaje y querés planificar todas las comidas que te vas a llevar en ese viaje, ¿sí? Entonces, bueno, es importante saber también las cantidades de comidas y la cantidad de viandas que vas a tener que hacer, y en eso también vas a elegir el menú, ¿sí? Esto es muy importante, vas a elegir el menú, obviamente, porque no vas a hacer quizás lo mismo que desayunes, que almuerzas, que cenes, ¿no? Acá vas a tener esta opción de poder elegir eso, y vas a armar tu vianda en base a esto. Y obviamente cuando armes tu menú, armes todo eso, fíjate qué más necesitas, ¿no? A veces nos olvidamos de esto y solo preparamos la comida y quizás necesites algún extra, quizás necesitas cubiertos según función del menú que tengas, servilletas, una botella de agua. Entonces, bueno, fíjate qué necesitas dependiendo obviamente en el lugar en el que estés donde vas a comer, qué más necesitas además del alimento en sí. Quizás necesitas un plato o lo que vos utilices, que vamos a ver un poquito más adelante, lo que vos utilizas para llevar tu vianda lo puedes utilizar de plato o necesitas algo más. Entonces, esto es importante que tengas en cuenta cuando armes tu menú, es, bueno, ¿qué cosa extra voy a necesitar para mi menú para poder comer? Lo otro es las compras, ¿no? Esto es importante. Si vas a organizar tu menú, una vez que ya sabes cuántas viandas necesitas, los menús que tenés,
vas a organizar tus compras, vas a ir a comprar y en base a eso vas a poder cocinar, ¿no? Acá les dejo alguna lista de alimentos que puedes tener en toda la cena, en tu despensa, para que puedas utilizar como frutas y verduras frescas. Siempre les doy el tip este que sean las frutas o verduras de estación, porque son mucho más económicas, son más sabrosas, ¿sí? Y obviamente si estamos hablando de calidad de comidas y de tus alimentos, si son orgánicas o agroecológicas, mucho mejor para sumarla a esto que estamos hablando de la calidad. Bueno, legumbres, cereales, frutos secos, semillas, ¿sí? Aceites eh, de presión en frío, ¿no? Que estos son los de mejor calidad y obviamente especias dependiendo de lo que quieras utilizar para cocinar, ¿no? Entonces, tener todo esto te va a ahorrar también al momento de armar tu menú y planificar tu vianda. Y después es importante esto, en función de qué alimento hayas, qué receta hayas elegido, vas a encontrar un montón de recetas frías o calientes después de este curso para que vos puedas hacer y elegir lo que vos quieras llevarte. Pero primero es que elijas esto, si es fría o caliente, porque en base a eso es el tipo de frasco o tupper o lo que vas a necesitar para transportarla, ¿no? Y también puedes utilizar en base a eso o no el recipiente como plato, como les contaba antes, ¿no? O van a necesitar algo extra. Entonces, fíjate bien qué tipo, una vez que armaste tu menú, fíjate bien esto, ten en cuenta si es frío o caliente, y en base a si es frío o caliente, también fíjate si es caliente, si va a necesitar algo más para calentarla, o si lo vas a poder transportar, o si es fría, si necesita conservación de este frío, ¿no? Entonces acá te dejo algunas ideas para que también tengas en cuenta de cómo guardarlo y transportarlo. Esto es muy interesante y en cada uno te voy a dejar un tip. Los frascos herméticos son muy buenos porque vos ya podés armar en estos tipos de frasco o en frascos de vidrio con tapa, vos ya podés armar dependiendo del tipo de alimento, ¿no? Todos estos 4 ejemplos que le doy es para alimentos fríos, ¿sí? Puedes armar ya el plato en esto. Entonces, quizás simplemente, dependiendo del tamaño del frasco, es simplemente meter la cuchara o el tenedor y sacas todo junto. Entonces puedes hacer, por ejemplo, si es un desayuno, puedes hacer un yogur, ¿sí? Con unas frutas, entonces ya lo tenés armado ahí. Puede ser, por ejemplo, que hagas una base de avena y le pongas algún relleno, como se me ocurre ahora, una crema, una pasta de almendras, una pasta de castañas y arriba algunos frutos secos, puede ser fruta también, lo que quieras, entonces ya lo tenés armado para comerlo directamente. Pueden ser sopas, pueden ser ensaladas también que ya las lleves armadas y simplemente después le agregas el condimento, sí, o la sal. Vieron que la sal siempre es mejor agregarla al último momento cuando la guardes, lo mismo que salsa de soja si querés incorporar salsa de soja. Entonces, bueno, dependiendo acá vas a tener, dependiendo de la receta, que va a ser lo mejor, pero para frutos, para alimentos fríos, estos son muy buenos. El tupper, ¿no? Y un termoconservador de alimentos. El termoconservador de alimentos es muy interesante si necesitas que ese alimento tenga determinada temperatura. Si esto tenelo en cuenta, porque quizás estás llevando, no sé, algo que tiene lácteos, ¿sí? Un producto que tiene lácteos, o algún alimento que necesita cierta temperatura fría para que se mantenga bien. Entonces, bueno, acá ten en cuenta el conservador de alimentos para poder mantener la temperatura de este alimento fría para que no se te ponga fea y no te caiga mal, ¿no? Y demás. Entonces, bueno, acá tenés 4 recomendaciones de dónde llevarlo. Franco hermético, frasco de vidrio con tapa, quizás en tu casa mismo, ven que yo les puse un ejemplo de estos frascos de vidrio que vienen con tapa, que muchos yogures vienen en estos tipos de frascos. Entonces, bueno, puedes lavarlo o si alguien los consume, los lavas y lo puedes reutilizar, ¿no? Dependiendo de lo que vayas a llevar. Entonces puedes reutilizar estos frascos de vidrio, bueno, obviamente los tuppers, y para mí, si puedes invertir en un termoconservador de alimentos, es muy bueno porque ahora vas a ver que también está en el ejemplo de alimentos calientes, ¿no? Entonces, si vos te querés llevar una sopa, un guiso, no solo lo vas a poder hacer para alimentos fríos, porque en general conservan alrededor de 9 horas, ¿sí? Entonces, bueno, vas a tener un trayecto largo para poder hacerlo. Conserva tanto en frío como en calor, entonces, bueno, si elegís esto, lo vas a poder usar en cualquier momento. Entonces es muy bueno si vos usas viandas y en general también ya vienen con cucharas, ya vienen preparados para que te lleves todo. Si no, otra opción son las lancheras, en el caso de alimentos calientes. Algunas lancheras también son conservadoras de temperatura, otras no, entonces bueno, eso va a depender de cuál tengas. De nuevo, frascos de vidrio con tapa, y esto es muy interesante porque si vas o los tuppers, si tenés que calentar y ya llevas el alimento frío, bueno, no hay problema, el material que tengas
mismo si es los frascos herméticos, total en ese lugar en el que estés lo vas a calentar, pero bueno, si querés llevarte ya la comida caliente donde estés, siempre los termos conservadores o las lancheras que conserven te van a ayudar con esto de conservar el calor y comer siempre comida calentita, estés donde estés, sin que haya un lugar para calentar, ¿sí? Entonces, tenelo en cuenta si vos estás comiendo en un lugar que no tiene dónde calentar o no te interesa calentarlo o no te gusta cómo es donde se calienta, por ejemplo, que si hay microondas y decidiste, bueno, por todo lo que se sabe ya sobre el microondas eh, que rompe las ondas que tienen los alimentos y estos hacen que generen algunos tipos de desequilibrios. Entonces, bueno, si querés evitar el microondas, una buena opción son estos conservadores de alimentos que más o menos duran entre 9 horas, 10 horas, dependiendo del tipo de material y el tipo de termo, y siempre vas a tener tu comida caliente, ¿no? Y también esto es muy bueno porque muchas veces, si nos queremos llevar, por ejemplo, desayuno, no está acá, pero está dentro de todo lo que es termo, puedes llevarte también en un vaso conservador, ¿sí? O otro termo que sea diferente al de los alimentos, una infusión, ¿sí? No lo descartes. Puedes llevarte una infusión, tu porridge, por ejemplo, o cualquier otro alimento que quieras comer caliente, también te lo puedes llevar acá para tu desayuno o para consumir durante el día, ¿sí? O tu jugo, ¿no? En el caso de que quieras conservarlo frío. Entonces, bueno, los termos te van a dar estos conservadores de temperatura, ¿no? Esto de conservar te va a dar muchas facilidades a la hora de alimentarte según la estación, sobre todo si estás en climas extremos donde querés tener un alimento caliente porque hace mucho frío, si no se te va a enfriar o hace mucho calor y se te puede poner fea la comida. Así que tenerlo en cuenta todo lo que es conservador de temperaturas, sobre todo si te vas a ir con varios tipos de comidas diferentes, ¿sí? Entonces, bueno, puedes llevarte tu té chai, tu jugo, tu porridge ya calentito para el desayuno, ¿sí? En esto que hablamos de usar yogur, bueno, el yogur necesita conservarlo a determinada temperatura, entonces también te va a servir para esto. Así que ten en cuenta estos conservadores. Bueno, cocinar para las viandas, esto es muy importante. Si ya les puse de ejemplo un plato que tiene como muchas variantes, ¿no? Y yo acá les hago una estructura básica, pero bueno, cada uno va a jugar con los nutrientes que quiera, ¿no? Siempre necesitamos cereales, proteínas, frutas, verduras, grasas, ¿no? Grasas saludables. Esto es importante, ¿no? Entonces, bueno, condimentos, especias. Entonces yo acá les armé más o menos un plato, una imagen de cosas que pueden tener, pero más o menos la estructura sería esta. Entonces, en tu plato, fíjate que siempre haya un cereal o un pseudo cereal, como sería la quinoa, ¿no? Entonces, bueno, puede ser una pasta, puede ser hasta pasta de quinoa, puede ser mijo, puede ser arroz integral, puede ser arroz yamaní, puede ser trigo sarraceno, el que a vos te guste, con alguna legumbre. ¿Se acuerdan que podemos remojar las legumbres con tiempo, ¿no? Para tenerlas ya listas, puede ser con una pasta de garbanzos o hummus, unas pastas de arvejas si querés, puedes directamente cocinarlos y agregarlos, puede ser una hamburguesa donde ya tengas los dos, ¿no? El cereal y la legumbre y las verduras y lo acompañas con algo más, ¿no? Siempre vegetales de estación, aceites saludables como decíamos, que pueden ser lino, sésamo, girasol, puede ser hasta ghee también si querés introducirlo en tus alimentos, y especias o el condimento que te guste, y acordate siempre la sal de ponerla antes de comer, a menos que sea ya algo que ya está armado, pero sobre todo en las ensaladas, en lo crudo, la sal es mejor ponerlo al final para que se conserve más tiempo. Entonces, bueno, siempre también fíjate esto de la hora de cocinar y armar tu vianda, además de dar el tipo de receta que vas a usar, bueno, si va a ser frío o caliente o cómo lo vas a consumir y cómo lo vas a transportar, ¿no? Porque eso va a ser, como hablábamos recién, más o menos lo que te haga elegir qué necesitas y que siempre comas rico. Mi idea es que, porque te lleves una vianda, no tiene que ser algo que te saque de paso, sino que vos puedas comer rico como si estuvieras en tu casa. Por eso todo esto que te estoy contando. Entonces, bueno, ¿cómo armar la vianda? Entonces, vos ya armaste tu menú, decidiste el plato que ibas a hacer, cuándo lo ibas a comer, qué día, el tiempo que tenías, cómo lo ibas a llevar, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es arrancar con lo que lleve más tiempo. Que lleva más tiempo y remojar las legumbres, ¿sí? Sobre todo si las tenés que remojar y después cocinar. Eh, si puedes hacer brotes, no de la legumbre y comerla en ensaladas, pero si la tenés que cocinar, obviamente déjalas ya en remojo. Yo siempre les recomiendo que las legumbres remojadas duran 5 días en la heladera, obviamente sin el agua, entonces vas a dejarla en remojo toda la noche y después le sacas el agua y las dejas en la heladera, entonces tenés para administrar varios días. También puedes frizarla y después simplemente cocinarla o ya hacer la preparación que te vas a llevar.
Después calcular la cantidad, como decíamos recién, depende de lo que vayas a comer, depende para qué lo vayas a cocinar y depende para cuántos días tengas que cocinar. Entonces, bueno, calcular la cantidad que necesitas para tu vianda. Combinar varias verduras que a vos te gusten, no hace falta que sea algo eh, que nunca probaste, ¿no? Lo que vos quieras. Si querés que sea una ensalada, puede ser una ensalada. Si querés que sea algo cocido, puede ser algo cocido, algo al vapor, algo al horno, ¿sí? Pero combina, que no sea solo una cosa. Animate a comer rico, por más que no sea en tu casa, ¿sí? Animate a comer rico. Muchas veces nos damos este como castigo, entre comillas, de que solo podemos comer rico, sano y casero en casa, y realmente podemos comer rico, sano y casero en donde queramos. Para eso está este curso. Así que animate a probar distintas cocciones, distintas verduras para llevarte. Los cereales, bueno, dependiendo del sabor, obviamente siempre lavarlos bien y algunos quizás requieren remojo y otros no. Entonces, bueno, fíjate esto y también fíjate que estén al dente y que se enfríen de forma rápida una vez cocidos. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que se conserven mejor, sobre todo si los vas a cocinar después o lo vas a recalentar. Esto tenelo en cuenta, ¿sí? Entonces, si lo tenés que recalentar, fíjate que estén en su punto justo para que después no comas comida pasada, ¿sí? Bueno, siempre limpiar correctamente las manos y todos los utensilios a la hora de cocinar, ¿sí? Esto es muy importante, sobre todo para que no se contamine, lo mismo que las tablas, ¿no? Sabemos que para todo lo que es crudo o de origen vegetal utilizamos un tipo de tabla y para todo lo que es origen animal utilizamos otra tabla diferente para que no haya contaminación cruzada. Entonces siempre te recomiendo tener dos tablas, independientemente que las laves siempre usar, siempre para evitar la contaminación cruzada te recomiendo tener dos tablas diferentes. ¿Cómo vamos a armar el plato? Bueno, em, primero vamos a elegir un recipiente el cual vamos a utilizar, ¿no? Una vez que elegimos esto y cómo lo vamos a transportar, vamos a armar todo ahí, ¿sí? En ese tupper o en ese recipiente, sea cual sea, ¿sí? Lo vas a armar de la forma que lo vas a consumir. Y dependiendo el tipo, seguramente vas a necesitar o que estén varios tuppers, por ejemplo, el brócoli tiene mucho olor, o si es pescado, si es de origen animal, siempre ponerlos en tuppers diferentes, y hasta la hora de comer, eh, por esto que hablamos de la contaminación cruzada. Obviamente, lo mismo si es crudo o si es cocido, ¿sí? Entonces, bueno, hacer esta separación es muy importante. Por ejemplo, si vas a llevarte una milanesa, una hamburguesa que esté separada de la ensalada, ¿sí? Entonces, bueno, fíjate esto de ponerlos diferentes y los vas a guardar así en la heladera, en el caso que ya estén cocidos o que ya estén cortados para una ensalada, los vas a guardar en la heladera hasta el día que te vayas. Y si lo haces obviamente en el momento, lo vas a guardar ya para llevártelos. Esto es muy importante porque lo tengas en cuenta si vas a cocinar antes o no y si lo vas a llevar en bolsa, siempre fíjate de rotularlas antes para que sepas qué es. Y si necesitas transportarlas con frío y no tenés algún termo conservador, puedes utilizar las bolsitas, vieron que vienen ya frisadas, que vos las sacás del freezer, que están congeladas. Bueno, esto te va a ayudar, las puedes envolver, ¿no? Este gel refrigerante va a hacer que se conserve un poco la temperatura, obviamente no va a ser lo mismo que la heladera, pero va a conservar un poco más la temperatura, entonces puedes meter tu tupper, tu alimento, junto con este gel refrigerante para conservar un poco más la temperatura si hace mucho calor o si lo necesita el alimento. Em, entonces, fíjate de la temperatura que necesiten y cómo conservarlo de la forma adecuada, ¿sí? Para que esto sea bueno para tus alimentos y, bueno, obviamente no generemos ningún desequilibrio ni ningún problema digestivo, ¿no? Porque cocinemos en casa en lo que es la conservación para su consumo. Eh, y después, obviamente, siempre recordar cuando estés armando tu plato, poner en donde te lo vas a llevar todo lo que necesites, cubiertos, servilletas, agua, ¿sí? Esto es muy importante, no te olvides de consumir agua, agua potable, ¿sí? Yo recomiendo mucho usar botellas de vidrio o botellas que no sean de plástico, ¿no? El plástico se deteriora y esto pasa al agua, entonces, bueno, fíjate que sean productos en el cual lleves tu agua o donde guardes tus alimentos que sean de buena calidad, ¿sí? Ya que estamos pudiendo hacer esto y ahorrarnos dinero en lo que es la compra, bueno, usemos productos de buena calidad también para poder conservar nuestros alimentos, ¿sí? Entonces, tenelo en cuenta. Entonces, ¿cómo vamos a armar un plato caliente? ¿Sí? Esto es
importante que tengas en cuenta. Si es un plato que tenés congelado, lo vas a bajar a la heladera la noche anterior y a la mañana siguiente lo vas a cocinar o lo vas a calentar, ¿sí? Y en base a eso que elijas si vas a cocinar en el momento, antes, después, la noche anterior o descongelar, bueno, es el tip que te va a servir de los que voy a dar. Así que ten en cuenta esto. Muchas veces quizás cocinamos en lote y bajamos de nuestro freezer, lo sacamos de nuestro freezer, de nuestro congelador. Y bueno, ten en cuenta esto, si lo vas a sacar del freezer y lo vas a cocinar la mañana siguiente o cómo lo vas a utilizar, bueno, ok, bajarlo del freezer de la heladera para hacer este cambio de temperatura, ¿sí? Ten en cuenta esto a la hora de planificar tu menú caliente. Entonces, si lo cocinaste la noche anterior, mantener en la heladera la preparación, ¿sí? Como estuvimos hablando antes, y al momento de calentarlo, bueno, ya lo calentas, ya sea que lo vayas a calentar a la mañana y lo lleves en un termo para que lo conserve, o durante el día si lo vas a calentar el otro lado. Entonces, fíjate esto de cómo lo vas a conservar y en qué momento lo vas a calentar, si necesita o no. Si vas a hacer una preparación congelada, bueno, lo que comentaba recién, lo vas a bajar del freezer a la heladera, si vas a permitir que se descongele sin que rompa la cadena de frío, esto es muy importante, ¿sí? Y luego lo vas a colocar en el recipiente o calentar a elección, dependiendo el tipo de plato que sea. Eh, una vez que la preparación está lista, consumirla, ¿no? O ser colocada en el termo, ¿sí? Dependiendo de lo que sea. Esto siempre les digo. Esto es muy importante. Recuerden que es muy importante la salubridad. Es muy importante cómo manipulamos los alimentos. Y esto tenganlo en cuenta, sobre todo si estas viandas que vas a utilizar son para chicos y son para que se lleven al colegio, tengan muy en cuenta eso. Bueno, corroborar la temperatura de la preparación, ¿no? Eh, y taparla de inmediato para no perder el calor, sobre todo si lo estás queriendo llevar caliente, ¿no? Que te llegue fría sería un despropósito. Entonces, bueno, chequea la temperatura y después metela inmediatamente en el termo o donde lo vas a poner para que lo conserve. Obviamente, si tener termos que garanticen esto, que mantenga la temperatura, ¿sí? Esto es muy importante, fíjate que el termo esté funcionando, que realmente sea para este específico. Y en caso de llevar infusiones, la puedes también preparar en los termos o en vasos térmicos. eh, o recordá esto, si querés, tenés agua caliente en el lugar donde estás, o vos te llevas agua caliente, ya sea en otro termo, puedes llevarte aparte tu frasquito de especias o llevarlas en una bolsita y después utilizarla y ahí poder consumir tus infusiones. Y obviamente siempre recordá agregar lo que necesites para poder comer los utensilios que sea, ¿sí? Lo que sea. Quizás para esto que estamos hablando te querés llevar aparte una taza o necesitas una cuchara o endulzante en el caso de que quieras endulzar tu infusión, ¿sí? Entonces, bueno, estos son algunos tips para que vos puedas armar tus viandas, ¿sí? Bueno, me vas a seguir las recetas, bueno, vas a encontrar un montón de recetas, va a haber recetas para esto, pero más que nada lo que a mí más me interesa es que vos te sepas organizar, sepas qué elegir y cómo elegirlo y que lo que vos quieras comer puedas hacerlo y después va a haber muchas recetas de eso, quédate tranquila. Así que muchas gracias por estar ahí, espero que este curso de viandas les sirva, que lo puedan aplicar y nos vemos en los próximos cursos. Hasta luego.